salud es muy importante. Máxima Noticias con Leonel Gamarra presenta Salud en tu casa con el doctor Félix Palomo. Palomo, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Leonel. Un día más acá con ustedes, ya fin de mes de junio y entramos al último día del mes de junio. Sí, último mes de junio. Y empezamos el mes patrio. El día de hoy, en esta oportunidad, vamos a hablar de este tema: huesos frágiles, vidas activas, la osteoporosis no entiende de géneros y edades. Muy bien. Estamos cambiando un poquito la temática de los temas, y en un tema específico vamos a hablar de casos, pero con la misma dinámica que caracteriza en su programa Salud en tu Casa. Bueno, queridos amigos y oyentes que nos ven a través de las redes sociales también, este espacio en salud y prevención, que siempre estamos pendientes de las enfermedades, sobre todo aquellas enfermedades que siempre escuchamos y aquellas que no escuchamos pero tienen bastante prevalencia en nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a romper un mito muy arraigado. Siempre se ha dicho que la osteoporosis es cosa de mujeres o enfermedad de viejos, ¿no? Siempre hemos dicho enfermedad de viejos. Y para poner los puntos sobre las IES, el día de hoy hablaremos de la osteoporosis. ¿Es cierto que esto es solo para las mujeres o para los viejos, o afecta a todos? La respuesta es simple, ¿no? Es que es un problema que nos afecta a todos. Si bien es cierto, la osteoporosis es más frecuente en mujeres, sobre todo las mujeres posmenopáusicas o pasados los 30 a 35 años, pero también afecta a hombres. De cada 5 personas, 5 varones, 1 al menos tiene osteoporosis. En cambio, en las mujeres la frecuencia es más. Por tanto, es importante que nosotros tengamos en nuestra cabeza que no solamente es de mujeres. ¿Que afecta más a las mujeres? Cierto. Pero recordar de que se sabe también que una fractura de cadera en varones, la mortalidad es más alta que en las mujeres, a pesar de que la mujer puede tener osteoporosis. Entonces, empecemos por lo básico, Leonel. El oyente que nunca ha escuchado la palabra con claridad, ¿qué es la osteoporosis, no? Es una pregunta, un interrogante que tenemos ahí. Imaginemos que nuestro esqueleto es un hormigón, ¿no? Una columna de hormigón muy fuerte, ¿no? Cuando recién lo armamos, el hormigón pasa los días, va enfriando ese hormigón, va endureciendo, y pues es un hormigón fuerte que soporta las columnas importantes en nuestro edificio. Pero este hormigón, con el paso de los años, se va volviendo más poroso, va teniendo más poros, y por lo tanto comienza a debilitar, y la columna comienza también a debilitarse, y por tanto el edificio comienza a caer, o un menor movimiento que pueda tener, podemos tener el colapso de esta columna. Tan igual es la osteoporosis, por situaciones en este caso la osteoporosis, de la absorción del calcio, que va fallando cuando las mujeres, en este caso las mujeres que ya son posmenopáusicas, o sea que ya no tienen menstruación, en el tema hormonal, eso va haciendo pues de que haya menos absorción de calcio. Entonces, es cuando la osteoporosis es cuando este hormigón se llena de poros, se vuelve esponjoso y quebradizo. Es una enfermedad silenciosa, no arde, no quema, no duele. Y mayormente nosotros la descubrimos de manera casual o una campaña que nosotros podemos hacer, y encontramos personas que tienen osteoporosis. Entonces acá le presentamos un caso clínico. Hace pocos meses vimos a María, de 62 años, llegó porque se había torcido la muñeca, ¿no? Al tratar de amortiguar una caída mientras bajaba del bus. Le hicimos una radiografía y tenía una fractura en muñeca, ¿no? O una fractura que llamamos la fractura de cólex. El doctor lo operó, el traumatólogo lo operó y se la inmovilizó, pero algo que no cuadraba, ¿no? Esa caída fue muy leve para romperse así. Entonces le pedimos inmediatamente una radiografía de cadera y tenía una densidad de -3, o sea, ya tenía osteoporosis, ¿no? Una osteoporosis severa, y ni ella ni sus hijos lo sabían. Esta fractura de muñeca
fue un grito de auxilio, una alarma que se encendió en ese momento para descubrir que tenía osteoporosis. Lo que siempre tenemos que cuidar en la osteoporosis cuando hay personas es la fractura de cadera, que es la más peligrosa, Leonel, y que conlleva la muerte. Entonces, la buena noticia es que la fractura de muñeca nos dio tiempo para actuar antes de que se rompiera la cadera. Se inició el tratamiento, ¿no?, con bifosfonatos, suplementos y ejercicio de rehabilitación. Hoy está estable, pero esa historia se repite a diario en las consultas. Si es tan silenciosa, como decían siempre la pregunta, ¿por qué la relacionamos tanto con las mujeres? ¿Qué tienen ellas que no tengamos los hombres? Ese es el detalle. La clave está en la fisiología hormonal, ¿no? En las mujeres, la llegada de la menopausia, generalmente entre los 45 y 50 años, provoca una caída brutal y drástica de los estrógenos. Los estrógenos, que son el principal escudo protector del hueso femenino. Cuando desaparece la pérdida, comienza a desaparecer esa pérdida de la masa ósea, se acelera muchísimo durante los primeros 10 años a la posmenopausia. Por eso vemos más casos en ellas. En el hombre no ocurre eso. Entonces, es por ello, ¿no? En los varones de la caída de la hormona es más gradual, ¿no? La testosterona también protege el hueso, pero su descenso es lento, lo que llamamos nosotros la andropausia, que es lo similar a la menopausia. El hombre también tiene su menopausia, que se llama la andropausa, ¿no? Otro caso, rapidito. Carlos, de 68 años, hace un año, llegó al consultorio de Clínica Mac quejándose de un dolor de espalda que no le quitaba con analgésico. Doctor, he ido al seguro, me han puesto analgésicos, he ido al materno infantil, tampoco. Decía que era, él mismo decía que ya los médicos le han dicho que era una lumbalgia, un lumbago, por trabajar en la construcción. Pero al tomarle una radiografía de columna, vimos que tenía un aplastamiento vertebral. Y nosotros nos imaginamos las vértebras siempre, cuando hemos visto por las láminas Huracán, las vértebras alineaditas, una debajo de otra y un colchoncito, pero ya esta vértebra tenía aplastamiento vertebral, más o menos en la lumbar 2. Su columna se vio hundido como si fuera una lata de refresco pisada, ¿no? Al preguntarle su historia, resultó ser ha sido un exfumador, ¿ya? De 2 cajetillas diarias y bebedor habitual de cerveza los fines de semana, sobre todo. Nadie le había dicho que el tabaco y el alcohol son venenos directos para las células que forman el hueso. Tabaco, la unión tabaco y alcohol es pues también un condicionante de las personas que pueden tener osteoporosis, un factor condicionante. Entonces, una persona de 30 o 40 años, sea hombre o mujer, debería preocuparse ya por esto, ¿no? Debería preocuparse por no fumar, por beber menos, porque no solamente estamos hablando del tema de la osteoporosis, sino también el problema testosterónico. La testosterona disminuye también cuando uno comienza a fumar diario y también cuando comienza a beber. Ahora, el tema de la osteoporosis, doctor, ¿es inevitable para todos, tarde o temprano? No. Son factores condicionantes, más en las mujeres, ¿no? Va a depender mucho de la mujer, que tiene también que ver mucho de la alimentación de niños que hemos tenido, la consolidación de nuestros huesos y todo eso de ahí, ¿no? Lógicamente que es un albur cuando una mujer empieza su actividad, empieza la menstruación. Algunas mujeres dicen, pues, empecé a los 11, otros los 12, otros los 9, y dicen, mío es con dolor, sin dolor. Otros dicen que son 4 días, 5 días, otros pues le lleva a la cama. Entonces va a depender mucho de la producción hormonal que va a tener para ver en el futuro y ver cómo va, pues, cuando llegue el momento de la menopausia. Ahora, la osteoporosis no tiene cura, ¿no? ¿O sí? Hay buena noticia, Leonel. La buena noticia es que si bien es cierto, no hay una cura, pero sí hay medicamentos hoy en día, medicamentos que se toman 1 por semana o 1 por mes, inclusive ahorita hay una ampolla que te pones al año que te va a ayudar
a volver a ese hueso endurecer, a una reabsorción ósea nueva, para que la persona pues no tenga osteoporosis, o los niveles de osteoporosis sean, de pérdida de masa ósea, sean menos. Entonces sí hay medicamentos. Hoy en día tenemos calcio, cantidad y bastante calcio. Nunca, por favor, nunca se automediquen con el calcio, nunca, ¿no? Porque existen diferentes tipos de calcio y podemos estar dañando otra parte de nuestro cuerpo. No porque lo recetaron a Juanita, María también va a tener que tomar lo mismo de calcio, ¿no? Tiene que ser siempre evaluado por un médico. Y la otra parte también, los colágenos que van apareciendo. Ahora en el mercado encontramos sin números de colágeno, ¿no? En cantidad de colágenos no siempre son los adecuados, y es por ello que las personas tienen que tener mucho cuidado cuando se les medica, porque algunas personas dicen, no, solamente ejercicio, no, es muy peligroso. Sí, el tratamiento de la osteoporosis está dentro de un programa que sí conlleva el ejercicio, pero un ejercicio que sea vigilado, un ejercicio que sea pues de acuerdo al avance de la consolidación de los huesos. A ver, vos con llamada telefónica, ¿cómo está? Adelante, buenos días. Buenos días, Leonel. Una pregunta para el doctor. ¿Cómo está, mi amigo? Buenos días. Doctor, cuando en 1970 yo me accidenté en una lancha de toquetera y me rompí la clavícula, la tecla de la clavícula que da con la espátula del omóplato. Sí, muy bien. Resulta que a mí me cortaron 3 centímetros de la tecla que choca con la clavícula. Ya. Imagínese, ya cuántos años hace, y resulta que yo no tengo dolor, no tengo nada, tiro comba, barreta, hago todo y no me fastidia nada. ¿Y por qué el omóplato no está pegado con la clavícula? ¿Y cómo funciona mi organismo? Normal, no me duele nada. ¿Te imaginas? Muy bien, correcto, amigo. A ver, vamos con la respuesta. El omóplato con la clavícula, al unirse, forman una articulación. Por eso que hay muchas... Y verdaderamente la clavícula es un hueso muy noble. Hay personas muchas veces que se fracturan la clavícula y van más allá solamente de una deformación, porque ese hueso se vuelve a consolidar ese hueso. Entonces, en esa parte es que seguramente el señor, pues su hueso se ha consolidado, ha pegado bien la articulación y ahora pues tiene una normalidad en sus funciones. Pues tiene que ver mucho también, Leonel, la alimentación que puede haber tenido la persona y que tiene la persona, y el reposo pos esa lesión que puede haber tenido. Bueno, ahora, ¿qué podemos comer para poder cuidarnos si ya nos detectaron osteoporosis o evitar que en algún momento podamos tener? Muy buena pregunta, Leonel. Los chequeos preventivos son muy importantes en las personas posmenopáusicas. ¿Cómo se detecta la osteoporosis? Con una densitometría ósea o con una radiografía de tórax. ¿Ya? El diagnóstico es bastante fácil, no es síntomas difícil. Que a la gente le podría ir. No hay dolor, no hay ardor. O sea, tú detectas simplemente, tú cuando eras joven te caías y todo lo demás y no pasaba nada, ¿no? Los niños, mira, esos golpes que se dan esos bebitos recién de un año, tú te das esos golpes, caramba, ya no levantas, ¿no? Sí. Entonces, mayormente como el caso clínico que expliqué y que fue todo terminó en final feliz, es que por una fractura de muñeca se detectó que la persona podía tener. Cuando tú ves que hay una caída y te fracturas por algo tan simple o te haces un esguince por algo tan simple, ya ahí podemos sospechar de un tema de osteoporosis. Ah, caramba, bueno, hay que tener cuidado entonces, una buena alimentación, doctor. En estos tiempos las personas adultas, por ejemplo, de niños en casa pues nos embuten de leche, ya sea de leche de vaca, ya sea de leche evaporada, el calcio. Pero yo he leído ya, pero una persona adulta, por más que te tome pues 10 litros de leche, comas queso en abundancia, qué sé yo, ya no absorbe el cuerpo el calcio. Sí, muy buena interrogante y respuesta que has dado. A ver. Porque es cierto lo que dices tú. O sea, cuando nosotros ya tenemos una edad, tenemos que tener el aporte que muchas veces la dieta no nos da, como algunas vitaminas también. Entonces, recordar que nuestra alimentación de niños, al menos, bueno, ahora han cambiado las cosas, ¿no? No comíamos mucha carne, no comíamos mucho, comíamos pescado, sí. Pero tampoco no era mucho que comíamos pescado. Mi abuela trabajaba en el puerto. Tú tenías esa facilidad, y anchoveta nos comíamos como chicle. Pero también en las proteínas y todo eso de ahí. Por ejemplo, en nuestra serranía, la alimentación es más en base a hidratos de carbono.
no es en base a proteína. La proteína es la alimentación más cara que puede existir, ¿no? Y las proteínas, el calcio, el colágeno, todo esto de acá que hay veces nosotros decimos las patitas de pollo, ¿no? Ajá. Y le damos para nuestra mascota. No, lo más rico, un caldo de patita, espectacular. Pero imagínate que las patitas, los cartílagos tienen el colágeno. Pero sin embargo compramos nuestro pote de colágeno que te cuesta 250 soles. Ajá. Cuesta, pero bueno, correcto. A cuidarse entonces, doctor Palomo, la Clínica MAT. La Clínica MAT nos encontramos en Avenida La Calle Las Flores, 243 Santa María, Luriam específicamente. Estamos ahí, Clínica MAT, la atención de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 7. Se atiende todos los días, los sábados, domingos y feriados. La atención es corrida de 8 hasta las 4 de la tarde. Clínica MAT, con sus ya 14 especialidades que tiene Clínica MAT. Clínica MAT, amor por su salud.